2020 vamos a dar las clases prácticas de Derecho Laboral y Previsional para la carrera de Abogacía, Escribanía y Procuración. El personal docente, titular de la cátedra, profesora Cecilia Beltrame, y los profesores doctora Carola Flores, profesora doctora Silvia Vera, profesor contador Salvador Omar Vega, y con el acompañamiento de la profesora adscripta doctora Fátima Maguna. Para los que no nos conocen, ahí tienen una imagen. Está la doctora Silvia a la izquierda, la doctora Beltrame, la doctora Carola, la doctora Maguna y el contador Vega, quien les habla. Vamos a continuar con nuestras clases prácticas. Hoy vamos a ver una parte de la unidad número 7, la primera parte, que es jornada de trabajo. Dentro de esta unidad de jornada de trabajo, vamos a ver la parte referida al contrato a tiempo parcial. ¿Qué normativa vamos a utilizar acá? Hay una ley específica en cuanto de jornada de trabajo y los articulados de la ley hay una ley específica, claro, de jornada de trabajo, que es la ley 11.544, y la ley, el articulado de la ley de contrato de trabajo, que va del 196 al 203 y del 204 al 207. Y en este particular, también el articulado de la ley de contrato de trabajo, el 92 ter. En este caso, el 92 ter será nuestro artículo estrella, que es el que vamos a mencionar en esta práctica. Es bien importante definirlo y conocerlo a este artículo en cuanto a la parte del contrato a tiempo parcial. Por lo tanto, en esta clase, todo el material de jornada de trabajo ya le fue subido en cuanto a toda la unidad. Nosotros lo que vamos a mencionar acá va a ser nuestro artículo 92 ter de la ley de contrato de trabajo. Es bien importante este artículo en cuanto a esta unidad porque acá es donde vamos a definir un tipo de contratación laboral que es muy común en estos tiempos. Entonces, sería bien importante que lo tengamos presente a este tipo de contrato. A este tipo de artículo, conocerlo bien, sería nuestro 92 ter. Ahí está, como para que lo lean bien clarito. Bueno. Voy a comentar brevemente lo que es la jornada de trabajo para entrar al contrato a tiempo parcial. Vuelvo a reiterar, esta es la primera parte de la unidad 7, donde se le ha subido todo el material teórico de esta primera parte. Los conceptos, las fuentes, las facultades constitucionales, los motivos de su limitación, los principios internacionales, todo eso parte que está en el programa, está en la unidad que se le ha subido de jornada de trabajo. Nosotros acá vamos a ver dentro de ese programa cuando habla del tipo de jornada, donde tenemos jornada diurna, nocturna, insalubre, mixta. La que vamos a comentar acá es el tipo de jornada a tiempo parcial. Abreviamos
el concepto de jornada de trabajo que está en el otro material, simplemente para poder mencionar después el trabajo a tiempo parcial. Decimos que la jornada de trabajo es todo el tiempo en el que el trabajador está a disposición del empleador. Ese viene a ser el término determinante acá, que es que está a disposición del empleador. Por lo tanto, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Aunque el trabajador no esté haciendo nada en la actividad, pero si está a disposición, ya se considera que es tiempo, que es jornada de trabajo. Justamente esto, los periodos de inactividad a que obligue la prestación contratada claro, independientemente si el trabajador por voluntad dice, bueno, mire, me voy a retirar a tal lado, bueno, ese sí no se va a considerar jornada de trabajo. Pero mientras está a disposición en el negocio o en la empresa o en la fábrica, donde sea, todo eso es jornada de trabajo. Eso está bien marcadito en el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta breve refrescar de este concepto es para ingresar este tipo de contrato a tiempo parcial, esa disposición que tiene el trabajador para el empleador. ¿Cuándo es jornada a tiempo parcial? Y acá vamos a decir que hay una jornada a tiempo parcial cuando el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado de horas al día o a la semana, esos dos parámetros tenemos, que esa cantidad de horas en el día o en la semana sea inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual de la actividad. Y en este párrafo nos vamos a detener y acá voy a remarcar los conceptos y los términos que nos tienen que quedar para poder comprender bien este tipo de jornada. Primero, que me dice que esa cantidad de horas tiene que ser inferior. ¿Inferior a qué? A las 2/3 partes. Bien, 2/3 parte de una jornada habitual de la actividad. De una jornada habitual de la actividad. Acá vamos a tener bien presente estos términos, porque siempre cuando se lo va estudiando y demás, uno llega con una rapidez en los conceptos y queremos que no sea así, sino que se detenga bien en la terminología para definir este tipo de contrato parcial. Primero, decir que es inferior a la 2/3 parte. Que estamos acostumbrados a decir que hay un contrato de tiempo parcial cuando son las 2/3 partes. Y acá no nos dice cuándo son, me dice que sea inferior, que sea menor a las 2/3 partes, que sea inferior. ¿A las 2/3 partes de qué? De una jornada, de la jornada completa, decimos nosotros, o de la jornada legal. Y no sería de la jornada legal, sería de la jornada habitual que tiene esa empresa, porque si la jornada habitual es de 8 horas, bueno, haríamos las 2/3 partes de las 8 horas, inferior a eso sería una jornada a tiempo parcial. Pero si hay una jornada de 7 horas, deberíamos considerar las 2/3 partes de esa jornada. Por eso que acá remarcamos nosotros que es la 2/3 parte sobre la jornada habitual. La habitual de la actividad a la cual estamos refiriéndonos. Entonces, me gustaría que quede bien remarcado esta terminología cuando ustedes lean el artículo en cuanto a qué es el tiempo que dispone este trabajador en una jornada inferior a las 2/3 partes y de la jornada habitual. Estos tres sería que me gustaría que quede bien claro.
no es ni igual a 2/3 partes, ni mayor a 2/3 partes, es inferior a la 2/3 partes. ¿De qué tipo de jornada? De la jornada habitual. De la jornada habitual. Bien, por ejemplo, así nos queda un poquito más claro. La jornada habitual del empleado de comercio es de 8 horas. Es la jornada habitual que tienen todos los empleados de comercio por el convenio colectivo de trabajo, el 130-75, que determina que esa es su jornada habitual. Entonces, en este caso, un trabajador que trabaja 8 horas, decimos que trabaja en jornada completa. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que trabajan menos de 8 horas? ¿Y cuándo vamos a decir que ese trabajador que trabaja menos de 8 horas es un trabajador a jornada parcial? El artículo 92 ter me dice bien clarito que va a ser parcial cuando es inferior a las 2/3 partes de la jornada habitual. ¿Cuál sería acá mi jornada habitual? Las 8 horas. Entonces, las 2/3 partes de 8 horas, en este ejemplo, me daría 5 horas 20 minutos. 5 horas 20 minutos serían las 2/3 partes. ¿Cuándo va a ser un trabajador que está en jornada a tiempo parcial? Cuando la hora que trabaje sea inferior a 5 horas 20 minutos. Entonces, en ese caso, cuando sea inferior a 5 horas 20 minutos, por lo tanto, si trabaja 5 horas 20 minutos, no es inferior a 5 horas 20 minutos, es igual. Ese no va a ser un trabajador a tiempo parcial. Va a ser tiempo parcial cuando trabaje menos de 5 horas 20 minutos. Por ejemplo, y yendo al límite, trabaja 5 horas 19 minutos. Ese es un trabajador de tiempo parcial, porque es inferior a 20 minutos, o sea, 20 minutos para abajo, porque si lo incluimos a 20, estamos diciendo que es igual. No, 5 horas 19 minutos, ese es un trabajador de tiempo parcial, y de ahí para abajo todos los tipos de horas. Por ejemplo, si un trabajador trabaja todos los días, de lunes a viernes y el sábado también, 4 horas por día, decimos que es un trabajador a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de 5 horas, inferior a 5 horas 20 minutos. Cinco horas por día también puede ser un contrato de tiempo parcial porque es inferior a 5 horas 20 minutos. Otro ejemplo tendríamos 3 horas por día trabaja. Todos los días 3 horas. Entonces decimos que es un contrato a tiempo parcial. 4 horas y 30 minutos por día. También sería un contrato de tiempo parcial porque es inferior a 5 horas 20 minutos. Yo le he dado que la 2/3 parte de 8 horas es igual a 5 horas 20 minutos. Acá hacemos como un paréntesis, no sé sin que tenga mayores trascendencia, digamos, pero para que si ahondamos un poquito más, que es un juego matemático de esto, pero para que por ahí algunas definiciones que se leen o se comentan nos queden un poquito mejor claro de dónde sale y cómo es el cálculo este. Nosotros al determinar las 2/3 partes de 8, es decir, las 2/3 partes de 8 horas, lo que hacemos es 2 dividido en 3 por 8. Fíjese que acá al hablar 2/3 partes de 8 horas, el resultado que me da esta 2/3 parte es en horas. Es decir, el resultado que yo voy a tener acá, que va a ser igual a 5,33, el número 5,33, sería el resultado en 5,33 horas. Esa sería la unidad de medida, la hora.
si yo lo interpreto a esto, decimos que el resultado es 5 horas y 33 partes de una hora. ¿Qué es lo que se escucha generalmente? Que suele decirse 5 horas y 33 minutos. Eso estaría mal, porque el resultado es 5,33, no se refiere a 5 horas 33 minutos, sino que se refiere a 5 horas y 33 partes de una hora, porque la unidad de medida es hora. En algunos libros o apuntes siempre dice que la jornada de tiempo parcial es de 5 horas y 33 minutos. Eso está mal, es incorrecto. Entonces, al darme a mí 5 horas y 33 partes de la hora, yo tendría que transformar esos 33 partes de la hora en minutos para saber cuántos minutos son esas 33 partes de una hora. Nosotros decimos que si una hora trae 60 minutos, entonces las 33 partes de una hora será X minutos. Vamos a transformar esos 33 minutos. Si yo lo transformo, una regla de 3 simple, bueno, acá ya le doy yo la resolución, de 60 por 0,33 me quedaría 19,8 minutos, por lo tanto decimos 20 minutos. ¿Qué quiero hacer con este cálculo? Que ustedes no se mareen, en el sentido de que no es necesario, sino simplemente saber que la expresión que se dice 5 horas y 33 es incorrecta. El contrato a tiempo parcial es cuando es inferior a 5 horas y 20 minutos. Todo lo que sea inferior a 5 horas y 20 minutos va a ser un contrato a tiempo parcial. ¿Cómo es la remuneración en este tipo de contrato a tiempo parcial? No podrá ser inferior a la proporcionalidad que le corresponde a un trabajador a tiempo completo, que establecen los convenios. ¿Qué significa acá? Que es proporcional a las horas trabajadas, tomada como base la de un trabajador de jornada completa. Bueno, acá no he puesto un ejemplo, pero vamos a decir de que si un trabajador de jornada completa cobra 50.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Su básico es de 50.000 pesos, claro que estos 50.000 pesos de una jornada completa es para 8 horas. Y vamos a hacer un ejemplo práctico y rápido de resolver. ¿Qué pasa si yo trabajo 4 horas en lugar de trabajar 8 horas? Entonces ustedes advertirán acá que si yo trabajo por 4 horas, no me van a pagar 50.000 pesos, me van a pagar proporcional. Pero siempre la proporcionalidad es a la remuneración de este trabajador de jornada completa. Por lo tanto, las 4 horas me van a pagar a mí 25.000 pesos. Eso es la parte que se refiere en cuanto a cómo es la remuneración. Es proporcional a las horas trabajadas. Vamos a borrar este, así vemos un poquito ahí. Ahora, ¿qué pasaría si la jornada, que esto es bien interesante, y nos gusta preguntar, ¿qué pasa si yo trabajo, vamos a ir con unos extremos, 5 horas 20 minutos, 5 horas 21 minutos, 5 horas 20 minutos? Entonces yo digo, mire, yo trabajo, o vamos a ir un poquito más, 5 horas, 20 minutos. Entonces uno rápido dice, ah, no, es un contrato a tiempo parcial. No, no es un contrato a tiempo parcial porque para que sea tiempo parcial tiene que ser inferior a los 20, es decir, 19. Acá está trabajando 20. En este caso, ya no entramos en un contrato a tiempo parcial. Por la misma definición del 92 ter, que es inferior. Como no es inferior, en este caso es igual, entonces decimos que a este trabajador le corresponde una remuneración de un trabajador de jornada completa.
Por lo tanto, cuando supere, se debe abonar a este trabajador como un trabajador de jornada completa. Si le tenemos que poner un ejemplo, vamos a suponer que el trabajador de jornada completa, el sueldo es de 50.000 pesos. Entonces, el que trabaja 8 horas cobra 50.000 pesos por las 8 horas que trabaja. Este trabajador trabaja 5 horas 20 minutos. A las 5:20 se va, entonces trabaja ese. La pregunta es, ¿cuánto le vamos a pagar a este trabajador? Porque uno que trabaja 8 cobra 50.000 y este que trabaja 5 horas 20 minutos, en este ejemplo le vamos a tener que pagar 50.000. ¿Por qué? Porque no está en un contrato a tiempo parcial. ¿Y por qué decimos que no está en un contrato a tiempo parcial? Porque no es inferior a las 5 horas y 20. Los más clásicos que se nos suele dar acá son a veces los trabajadores. Acá he ido con ejemplo al extremo para que ustedes adviertan la definición. Un ejemplo clásico de estas situaciones es cuando el trabajador trabaja. En este tipo de contrato no pueden hacer horas extra. Digamos, si trabaja 5 horas, por ejemplo, dice, bueno, vení, haga todos los días una hora extra, es decir, estaría trabajando 6, se pasaría ahí del límite inferior. Por lo tanto, en ese caso, si trabaja 6 horas, va a ser un trabajador de contrato, se le va a pagar como un trabajador de jornada completa. No pueden hacer horas extra cuando tienen en este tipo de contrato a tiempo parcial. Ahora, ¿cómo es con respecto a los aportes que hace ese trabajador? Y el aporte que hace el trabajador va a ser proporcional a la remuneración que tiene ese trabajador, que evidentemente es proporcional a la jornada completa. Dicho en otros términos, vamos a ir con el ejemplo, si el trabajador trabaja 4 horas, entonces el sueldo por 8 horas es de 50.000 pesos. Si este trabajador trabaja 4 horas, entonces el sueldo va a ser de 25.000 pesos. Porque en este ejemplo que yo doy, trabaja la mitad, 4 horas. Y al trabajar 4 horas, entra en un contrato a tiempo parcial porque es inferior a 5 horas 20 minutos. El aporte que va a hacer este trabajador lo va a hacer sobre la remuneración proporcional que está ganando. No lo va a hacer sobre los 50.000, lo va a hacer sobre los 25.000 pesos. Las prestaciones de la seguridad social se van a determinar teniendo en cuenta el tiempo trabajado, esto es en cuanto a los beneficios jubilatorios y demás, y los aportes y las contribuciones efectuadas. ¿Qué me está diciendo acá? Más adelante hay toda una unidad previsional justamente que si el trabajador está haciendo aporte sobre 25.000 pesos, entonces lo que se va a tener en cuenta para cuando tenga el beneficio de la jubilación es sobre los 25.000 pesos y no sobre una jornada completa. Entonces la seguridad social es según el tiempo y el aporte trabajado. Ahora, los aportes y contribuciones a la obra social. Acá viene un tema que esto es la excepción a este 92 ter, que me dice que los aportes y contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador a tiempo completo.
a un trabajador a tiempo completo de la tarea que se desempeña el trabajador. Dicho en otro término, habíamos comentado anteriormente que el aporte a la jubilación además es proporcional al sueldo. El aporte y la contribución, el aporte por parte del trabajador y la contribución por parte del empleador a la obra social es de un trabajador a tiempo completo. Por ejemplo, si seguimos con el mismo trabajador, en la jornada completa es de 50.000 pesos. Pero este trabajador trabaja 4 horas. Bueno, si yo trabajo 4 horas, a mí me van a pagar 25.000 pesos. ¿Es un contrato a tiempo parcial? Sí, porque es inferior a la 2/3 parte de la jornada habitual, que es 5 horas 20 minutos, por lo tanto estamos en un contrato de tiempo parcial. Todo es proporcional. La remuneración, hemos visto, fue proporcional a la cantidad de horas. Los aportes de la jubilación, todo eso que vamos a hacer es proporcional. Ahora, ejemplifico, es un 3% a la obra social que hay que aportar por parte del trabajador. Por parte del trabajador es el 3%. Y mi pregunta es, ¿este 3% lo calculo sobre los 25.000 pesos o lo calculo sobre los 50.000 pesos? Porque nosotros decimos que el sueldo del trabajador es este, porque obviamente trabaja menos horas. Y acá viene la gran excepción a esta parte en cuanto a los aportes. El aporte de este trabajador no se calcula sobre la remuneración proporcional. Se calcula sobre un trabajador de jornada completa. Dicho en otro término, si nosotros decimos el 3% de 50.000, sería acá, en lugar de calcular el 3% de 25.000, que es la remuneración de este trabajador, nosotros vamos a calcular el 3% de 50.000, que va a ser 1.500 pesos. O sea que este trabajador va a aportar a la obra social 1.500 y el empleador tomará de base, a los fines de calcular sus contribuciones, va a tomar de base, en este ejemplo, los 50.000 pesos. El porcentaje también en este tipo de contratos a tiempo parcial está limitado para las empresas, la ley lo ha limitado en cuanto a la cantidad que debe tener, que cada uno de los convenios, de acuerdo a la actividad, lo debe determinar. Hay una limitación de trabajadores de este tipo de contratos, ¿no es cierto? En cada una de las empresas, de acuerdo a la actividad. En los convenios, algunos, esto no es muy práctico en la actualidad, pero está regido en la ley. Entonces, ¿qué me quedaría a mí? Que aporta como un trabajador de jornada completa y tenemos límites de trabajadores a tiempo parcial de cada actividad. Eso viene a ser un poquito lo más importante de este 92 TER, que todo es proporcional, si lo tengo que resumir en 2 palabras, el aporte es proporcional, el sueldo es proporcional, todo es proporcional, salvo el aporte y la contribución a la obra social que se aporta y se contribuye de un trabajador de jornada completa. Y para llegar a un resumen de este artículo 92 TER, decimos que es cuando la cantidad de horas que trabaja es inferior a la 2/3 parte de la jornada habitual de la actividad, la remuneración es proporcional a las horas trabajadas. Cuando supere esas 2/3 partes, lo hemos visto, por ejemplo, que trabaje 6 horas o trabaje 5 horas 21 minutos, 5 horas 20 minutos inclusive, se debe abonar como una jornada completa. No pueden hacer horas extras, el aporte es proporcional a la remuneración, el aporte que hacen a la jubilación y al sindicato y demás, y la seguridad social, los beneficios de la seguridad social serán según el tiempo y los aportes que se ha trabajado. Y esta es la excepción de acá, de esta proporcionalidad que habla el 92 TER, en referido a la obra social que
se debe aportar y contribuir como un trabajador de jornada completa. La justificación de esto surge a veces en clases presenciales, lo sabemos comentar, que si yo tengo un trabajador de jornada completa, por ejemplo, que cobra 50.000 pesos, entonces, si este trabajador cobra 50.000 pesos, para la obra social, que es el 3%, va a dejar 1.500 pesos. ¿Está? Ahora, si yo tengo un trabajador que trabaja a la mitad, cobra 25.000 pesos, si cobra 25.000 pesos sin esta excepción, aportaría a la obra social el 3% de eso, que sería 750 pesos. Ahora bien, cuando uno va a la obra social a utilizar los servicios, tanto este trabajador que cobra 50 como este otro, van a tener los mismos servicios. En clase les sabía decir yo, bueno, la obra social va a decir, este trabajador lo tengo que operar del apéndice, me paga 1.500, y este trabajador que también lo tengo que operar del apéndice me paga 750. Entonces, a este trabajador le pondré anestesia y a este no le pondré anestesia. No sería así el caso, ¿no es cierto? Por eso que, ¿cómo han resuelto esa situación? Porque el servicio que presta la obra social a ambos trabajadores va a ser el mismo. A los dos le va a dar el mismo servicio, a los dos le va a poner anestesia. Y de ahí surge que modifican el artículo y lo mencionan al último, que el aporte a la obra social es de un trabajador de jornada completa. Ese viene a ser un poquito la fundamentación de por qué surge esta excepción, ya que todo lo demás es proporcional. Lo mismo, si ejemplifico un poquito algunos sindicatos, la afiliación al sindicato toman parte de esta cuestión porque con esta misma fundamentación, si uno se afilia al sindicato, utiliza los servicios que tiene el sindicato, y tanto uno y otro trabajador lo utiliza de la misma forma. Por lo tanto, deberían aportar igual, y de ahí surge que aportan sobre un trabajador de jornada completa. En una breve explicación del artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajos. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.